Buenas, bienvenidos al video podcast de las Crónicas de Jem. Y hoy, por fin, después de muchos problemas técnicos, tenemos aquí a mi amiga Mari Carmen Motos. Veía importante tenerla en el canal porque como ya tenemos algunos vídeos hablando de algunas patologías, pues este podcast va sobre la encefalomielitis miálgica y nadie mejor que ella para hablar sobre el tema porque es la presidenta de la asociación ONGPEM, que es la Asociación de Enfermos con Encefalomielitis Miálgica de España. Y muchas gracias, Mari Carmen, por venir. Gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo y todo tuyo. Cuéntanos quién eres y por qué sabes sobre encefalomielitis miálgica, que vamos a hablar sobre ello en este video podcast. Bueno, pues muchas gracias, Jen, por invitarme a tu canal y me presento para quienes no me conozcan. Soy Mari Carmen Motos, padezco encefalomielitis miálgica, soy una paciente activa y algunos ratos diría que activista, que procura estar en formación continua y desde hace varios años estoy dedicada a dar visibilidad a la encefalomielitis miálgica. Participo en varios grupos de pacientes desde hace más de 7 años. En mi caso, la enfermedad empezó hace más de 20 años, pero durante mucho tiempo nadie supo ver lo que me pasaba. Aunque el diagnóstico me llegó hace 7 años, cuando yo tenía 45, los primeros síntomas de la enfermedad los tengo desde que tenía unos 28 años. En mi caso fui empeorando progresivamente con el tiempo y muchos médicos atribuían mis síntomas a estrés o ansiedad, lo que es fácil convencernos porque con el ritmo de vida que llevamos hoy en día, pues es fácil, ¿no?, convencerse de que pueda ser eso. El caso es que yo hacía una vida normal, hacía deporte, cuidaba mi alimentación y llevaba una vida saludable y a pesar de todos esos esfuerzos estaba cada vez peor, con lo que yo misma fui viendo que esto no era ni estrés ni ansiedad, era algo más. Durante muchos años estuve estudiando una oposición y cuando llegaba a casa tenía que acostarme directamente del agotamiento tan extremo que tenía. Cuando trabajaba me pasaba igual, llegaba del trabajo y me tenía que acostar hasta el día siguiente y en mi última etapa laboral ya no pude más. Mi cuerpo colapsó y ya el médico me dio la baja y ya no pude seguir. Al año de estar de baja, el Instituto Nacional de la Seguridad Social me mandó a la evaluación que hacen a todo el mundo cuando llevas un año de baja. No podía ni ir, me tuvo que llevar mi marido en silla de ruedas y a pesar de eso, el INS consideró que yo estaba apta para trabajar, me dieron el alta, con lo cual tuve que renunciar a mi puesto de trabajo porque es que en aquella época no me podía ni poner de pie, o sea, no podía ni siquiera llegar hasta mi puesto de trabajo. Y tuve que renunciar, después de tanto esfuerzo, estudiando para conseguir mi trabajo, tuve que renunciar voluntariamente, se supone, forzosamente, pero voluntariamente, a mi puesto de trabajo. Y en ese momento, pues dediqué todas mis fuerzas a dar visibilidad a la enfermedad y a estar en grupos de pacientes, en contacto con otros pacientes. Y hasta el día de hoy, aquí estamos. Que se dice, lo has comentado muy brevemente, pero son años de sufrimiento, de no saber qué es lo que te está ocurriendo y muchos años sin diagnóstico. Y sobre todo eso, que Mm, viendo que tenías esa incapacidad real, que no se te concediera y tener incluso que abandonar el trabajo, con lo que supone también en el aspecto económico de perder ese mm, ingreso, que es algo que también le pasa a los pacientes con fibromialgia miálgica, o bien porque no hayan cotizado lo suficiente a la seguridad social, o que no hayan podido trabajar realmente durante los últimos años y se ven desamparados en ese sentido, dependiendo pues de un familiar o de alguien que les ayude. Y en tu caso, ¿cómo fue el diagnóstico? ¿Cómo llegaste al diagnóstico?
Y ya que estamos hablando de todo lo que repercute en la vida de un paciente la encefalomielitis mialgia, ¿qué es realmente la enfermedad? En mi caso, llegar al diagnóstico me costó tener que ponerme a estudiar por mi cuenta qué es lo que me pasaba y porque yo sabía que algo no iba bien y que aunque en las pruebas médicas no salía nada y el periplo médico de uno a otro te va pasando al otro, nadie sabe qué te pasa, como no hay ningún biomarcador, nadie te dice nada, pues yo busqué médicos por lo privado, que pudieran saber lo que me pasaba. Y entonces mi diagnóstico primero fue por lo privado. Y una vez que yo sabía exactamente qué es lo que me pasaba, insistí por lo público, porque cuando tú estás de baja, eh, solo cuentan los informes que tienes por lo público, que esa es otra parte, que necesitas informes que justifiquen por qué tú estás de baja, porque qué es lo que te pasa para tú faltar al trabajo. Entonces, también me dieron el diagnóstico finalmente por lo público, pero yo ya tuve que buscarme la vida antes por lo privado. Eso Y pasa bueno, mucho, ¿no? Con respecto a esta qué enfermedad. es, sí, sí, Sí. pasa muchísimo con estas enfermedades. Al final tenemos que acudir a lo privado y en lo público pues es muy complicado. Y respecto a lo que es la enfermedad, para que las personas que nos estén viendo o escuchando lo sepan, Sí. Pues la enfermedad, la encefalomielitis miálgica es una enfermedad multisistémica muy compleja y bastante grave. Conviene que la sepamos distinguir de fatiga crónica y de síndrome de fatiga crónica porque con esto hay un lío tremendo y hay mucha confusión, incluso los propios médicos la confunden, generando así la confusión en los propios pacientes y en los familiares. La fatiga crónica es un síntoma que puede ir asociado a muchas enfermedades, incluso que puede aparecer después de tratamientos como la quimioterapia, por ejemplo. Está asociada muchas veces a enfermedades como la fibromialgia, que es lo que ahí empieza a que se confunda da lugar a que se confunda con síndrome de fatiga crónica y que crean que todo es lo mismo, cuando no es lo mismo, son todo cosas distintas. Luego está el síndrome de fatiga crónica, que es un síndrome que se caracteriza por una fatiga persistente de más de 6 meses de evolución y otros síntomas más que están definidos en criterios diagnósticos que se llaman de Oxford o de Fukuda, que se consideran que ya están obsoletos. Y luego está la encefalomielitis miálgica, que se debe de diagnosticar con los criterios de consenso internacional de 2011, que son los más actualizados conforme a la evidencia científica que hay sobre la enfermedad y, y son muy distintos a los de Oxford o Fukuda para diagnosticar síndrome de fatiga crónica, con lo cual puede haber mucha diferencia de un síndrome de fatiga crónica a una encefalomielitis miálgica. E incido en esto porque es una confusión que hay muy grande mismamente entre los propios médicos y esto da lugar a que se orienten mal los tratamientos a los pacientes y entorpece la investigación. Mezclar o confundir estos términos pues, puede llevar a tratamientos que pueden ser incluso peligrosos para las personas que tienen encefalomielitis miálgica. Y centrándonos en la encefalomielitis miálgica, eh, es una enfermedad en la que se describen desde 60 síntomas hasta 200 según las fuentes que leas. Todos los pacientes no tenemos los 200 síntomas ni tenemos todos los mismos síntomas. Es una enfermedad que es muy fluctuante también entre unos pacientes y otros. Los síntomas son muy incapacitantes y afectan al sistema neurológico, al sistema inmune, al metabolismo celular energético y produce una amplia gama de síntomas muy incapacitantes. hablando Luego, la contigo, característica principal, sí. no quería comentar que la característica principal es el agotamiento neuroinmunoso esfuerzo, que es lo que define en concreto esta enfermedad.
Así que hablando contigo para preparar el video podcast, hice una infografía sobre lo que acabas de comentar, que es el agotamiento neuroinmune post-esfuerzo, que es abreviado AMPE, y es el empeoramiento de los síntomas tras realizar cualquier tipo de esfuerzo o actividad que exceda los límites de la persona. Y puede ocurrir de forma inmediata o pasadas las 72 horas. Y los síntomas así más característicos y fundamentales son el agotamiento extremo, dolor muscular y articular, problemas cognitivos, trastorno del sueño, empeoramiento de todos los síntomas y aparición de síntomas nuevos. ¿Y qué lo puede desencadenar? Pues algo tan normal y tan cotidiano para una persona que no tiene la enfermedad como leer, socializar, un esfuerzo mental, ruido o luz, tareas domésticas, ducharse, comer, caminar, falta de sueño. Y para ello es muy importante esta palabra que ahora Mari Carmen nos la va a explicar, que es el pacing, que significa dosificar la actividad y evitar pasar el umbral de cada persona que tenga para hacer esos esfuerzos. ¿Qué es el pacing y por qué es tan importante para una persona con encefalomielitis miálgica? Pues el pacing es la estrategia más importante para manejar la enfermedad, que no es ni curativo ni es un tratamiento, es una estrategia para manejar la enfermedad y consiste en que el paciente aprenda cuáles son sus límites, qué esfuerzos, qué actividades puede realizar sin sobrepasar sus límites para evitar empeoramientos. Mantenerse siempre de unos límites seguros para no empeorar. Eso es el pacing. Porque realmente no hay ningún tratamiento fijo, por ejemplo, como con otras enfermedades que se diga, pues, que este tratamiento es el que tienes que tomar y ya está, sino que hay que tener en cuenta todos los síntomas y dependiendo de este paciente, como has comentado, que cada uno es de una forma diferente, pues hacer ese tratamiento para estos síntomas, ¿verdad? Mari Carmen, te me acabas de Sí, ir la sí, pantalla. ¿Tú me ves bien? yo te veo bien. Vale, continuamos que habíamos tenido un pequeño problemilla con la cámara. Ujú. Este video podcast, la verdad que nos está costando mucho trabajo realizarlo porque es nuestro tercer intento, que hemos tenido varios problemas, pero bueno, a la tercera va la vencida. Y lo que comentábamos es eso, cada paciente necesita un abordaje multidisciplinar, supongo, y dependiendo de los síntomas que tenga, ¿no? Bueno, el tratamiento no existe, empezando porque no hay tratamiento eficaz ni tratamiento curativo. Lo que se puede intentar con mucha cautela y por un médico que conozca bien la enfermedad es un tratamiento sintomático. Y esto tiene que ser personalizado a cada paciente, porque cada paciente tendrá más unos síntomas que otros. Entonces, no hay un tratamiento específico. Se puede tratar el tratamiento sintomático y aprender a manejar la enfermedad con lo que ya hemos comentado del pacing. Lo que no se debe de recomendar es un error muy grande recomendar terapias basadas en el ejercicio, porque esta enfermedad no es por desacondicionamiento, sino que el esfuerzo lo que hace es empeorar. Entonces, terapias basadas en ejercicio, como por ejemplo la terapia de ejercicio gradual, son contraproducentes en este caso para estos pacientes. Y lo que no se debe recomendar como tratamiento es terapia cognitivo-conductual. Esta se puede utilizar con mucha cautela y por un profesional que conozca muy bien la encefalomielitis miálgica, solo como técnica de cómo afrontar una enfermedad crónica tan incapacitante como es esta, pero no como tratamiento de la encefalomielitis miálgica. Porque hay que tener muy en cuenta lo del el malestar post esfuerzo y cuando se hace un ejercicio, alguna vez dice, ¿no? Tienes que hacer ejercicios de fuerza. Pues si ya cuesta ducharse muchas veces, como se va a hacer un ejercicio de fuerza que después ese sobreesfuerzo pues te va a suponer estar días en la cama. Yo recuerdo, yo siempre he sido muy deportista, incluso fui profesora de baile y recuerdo que debajo de mi casa pusieron una academia de ballet
de pequeña yo di ballet y dije, me parece una forma bonita de retomar la danza y hacer así ejercicio, todavía no estaba diagnosticada de nada. Y fui un día a clase, que era una clase normal, calentamiento, algunos ejercicios y poco más. Em, Al día siguiente no tenía agujetas, eso era algo, nunca me había pasado. Y se lo comenté a la profesora y me dijo, qué exagerada, eso no puede ser, seguro que llevas mucho tiempo sin moverte y tal, pero yo me tiré casi 15 días sin poder mover. Es que levantarme de la cama era un sobreesfuerzo que me dolía hasta el alma, por así decirlo, y tuve que ir al médico y me tuvo que recetar analgésicos fuertes porque no era capaz de poder eso, levantarme e ir al baño, era como si me estuvieran clavando agujas por todo el cuerpo y fue algo que lo dejé ahí. Yo pensé, pues mira, pues sí que es verdad que a lo mejor hace mucho tiempo que no hago ejercicio o ejercicio de tal intensidad, pero mi cuerpo ya iba dando señales de lo que iba pasando y en mi caso pues me diagnosticaron pues después de también acudir a sanidad privada. Al principio después de ese diagnóstico fui a la pública y no me echaron cuenta, por así decirlo. Eh, Os encontré a vosotros, yo a Marica no la conozco porque fuimos compañeras en un curso en la Universidad Juan Carlos de Madrid de paciente experto y a raíz de ahí pues ya pude tener más información de la que los médicos me proporcionaban. Sé el trabajo que realizáis en la asociación, todo el trabajo que hay detrás y he cogido vuestra infografía. También pondré en la descripción vuestra página web para toda persona que quiera informarse también. También si alguien quiere dejar algún comentario, si conocía la enfermedad, si no la conocía, si tiene alguien a su alrededor que la padezca, pues nos dejáis comentarios y lo que os apetezca comentar. Y aquí tenemos la infografía que vamos, lo explicáis perfectamente. Además, habéis colaborado con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Y es lo que ha comentado Mari Carmen, ¿no? Que es una enfermedad crónica, eso quiere decir que es para siempre, multisistémica, que afecta a todo el cuerpo, compleja, incapacitante y discapacitante. Y es una enfermedad que condiciona pues toda la vida de estos pacientes. Afortunadamente hay pacientes que lo tienen a un grado muy bajito, pero nosotros pues queríamos también expresar y comentar que hay pacientes que están en la cama. Tú misma, Mari Carmen, nos comentaste Sí. que antes de ir al tribunal médico pues estabas en silla de ruedas, ¿no? Y prácticamente en la cama. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo estás? Sí, yo he estado varios años encamada, sin poder salir a ningún sitio, solo podía asistir a las consultas médicas en silla de ruedas y con la ayuda de mi marido. Y de aquí, hace un tiempo que me encuentro un poquito mejor. Entonces, ahora mismo no estoy en esa situación tan grave, pero bueno, mi vida se reduce a estar en mi casa, a llevar una vida lo más tranquila posible, a salir lo justito, pero no estoy encamada como estaba hace un año y pico y 3 o 4 años para atrás. Es muy duro. ¿Y sabes qué médicos te pueden diagnosticar? Que vamos dando tumbos. ¿Es una Sí. enfermedad que se estudia en la carrera? ¿Cómo funciona? ¿Hay especialistas? También yo veo mucha información de la que pasáis y de la que nos comentáis y explicáis, pero es que está todo en inglés. Hay poca información en español. Sí, la verdad que tenemos poco, en España no tenemos guías, ni tenemos protocolos, ni tenemos nada. Es una de las cosas en las que estamos trabajando desde la asociación, intentar tener contactos con con la sanidad pública como por la sanidad privada, porque hay muchos pacientes que debido a sus convenios laborales tienen sanidad privada
Y ahí estamos intentando trabajar en eso, ¿no? En que haya unos protocolos en España, en español, que se puedan llevar a cabo, porque hasta ahora pues no los hay. Y no sé qué más me preguntabas, ya se Sí, me ha que ido un poco, qué perdonarme, médico, no, no, sí, además llevamos bastante el tiempo, agotamiento. sí, intentando grabar. ¿Qué ¿Qué médicos? médico Sí. Ujú. diagnostica? Vale, bueno, en realidad diagnosticarla la puede diagnosticar cualquier médico que la sepa reconocer y que sepa de la enfermedad. Un médico de atención primaria, un internista, un neurólogo, un endocrino, un- cualquier especialista que sepa, incluso el médico de atención primaria, si sabe reconocerla, la puede diagnosticar. Está clasificada como neurológica por la OMS desde 1969, con lo cual por lo menos los neurólogos deberían de tomar una parte de conciencia sobre la enfermedad y atendernos en sus consultas. Pero en realidad cualquier especialista, sea medicina interna, reumatología, que sepa tratarnos, podría tratarnos. Pero el caso es que no la conocen porque desde las facultades de medicina no se les enseña. Los médicos no estudian la encefalomielitis miálgica en la facultad. Entonces, salen siendo médicos sin conocer la enfermedad, sin saber que existe. Entonces, una cosa que para ellos no existe, pues es imposible que la sepan reconocer. Están los criterios de diagnóstico de consenso internacional de 2011, que cualquier médico que tenga interés y los quiera leer, pues ya tiene ahí un arma, una herramienta, ¿no?, de manejo para poder, por lo menos, sospechar que a su paciente le puede pasar esto. Pero la cuestión es hacerles llegar que existe ese manual y, y yo creo que los médicos, si no dan luego fuera de su formación con algún caso y ellos de manera particular toman interés en informarse sobre la enfermedad, pues es muy difícil que la conozcan. Y luego, por otro lado, está que hay mucha desinformación. Circula por ahí un sesgo de información sobre la encefalomielitis miálgica que da lugar también a confusiones. Entonces, entre que no hay información y que la poca que hay es errónea o está sesgada, pues está difícil. Claro, supongo que esto tiene que ser a través del Ministerio de Sanidad a la hora de hacer protocolos, de las formaciones, porque es una formación prácticamente autodidacta. Y está muy bien la diferenciación que has hecho porque en casi todos nosotros lo que tenemos en el diagnóstico es ese FC, síndrome de fatiga crónica, barra encefalomelitis miálgica. Y con eso pues es muy difícil también que se avance, porque cuando no se describe bien una enfermedad, no se investiga bien entonces sobre ella, y entonces muy difícil es que se avance en la investigación. Y, y también comentar que una de las cosas que he visto que habéis explicado es que incluso el propio médico que le dio nombre a la enfermedad al principio del síndrome de fatiga crónica, ha pedido disculpas y como que se Sí, ha arrepentido y ha dicho, señores, que esto no es esto solo, sino que va más allá y esta es la denominación correcta que se tiene que dar a la enfermedad. así es, porque síndrome de fatiga crónica se ha visto que bueno, lo primero que le quita importancia a la gravedad de la enfermedad y luego el tema de confundirlo con la fatiga crónica. Entonces se ha visto que no es un nombre que va bien con la etiología y con toda la compleja sintomatología que tiene la enfermedad. Y sí que pidió disculpas este hombre. Ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Bueno, Tengo uno que me ronda la cabeza, pero no lo voy a decir por si me equivoco porque estoy un poco agotada sí, y puede que me equivoque, pero sí que está, quien tenga interés le podemos localizar el vídeo donde este señor se disculpa por ello. o lo anoto ahora, me lo comentas, se lo pongo también en la descripción del vídeo. Y Vale, sobre todo nuestra idea era pues eso, que se conociera la enfermedad, dar visibilidad, los consejos médicos, evidentemente, que cada persona vaya a su médico de referencia. Y otra cosa que te quería comentar
sobre la enfermedad. Se sabe poco sobre ella, se investiga poco porque hay pocos pacientes, hay poca incidencia o no, no es así. Pues no hay datos epidemiológicos que nos den una cifra exacta, pero no está considerada una enfermedad rara porque la prevalencia es mayor que para una enfermedad rara. Los datos estiman que entre un 0,2 y un 2,6% de la población están afectados. O sea, estos son entre 17 y 25 millones de personas en el mundo. Y también se estima que el 90% están sin diagnosticar, con lo cual el dato es bastante preocupante. A raíz de la COVID-19, también hay muchos casos de COVID persistente, en torno a un 50% aproximadamente, cumplen criterios o desarrollan encefalomielitis miálgica, con lo cual el dato ha subido exponencialmente en los últimos años. O sea que no estamos hablando de una baja prevalencia. A raíz del COVID también has visto que se ha investigado un poco más la enfermedad. Pues esa esperanza teníamos, que a raíz de COVID persistente, con todas las similitudes que hay entre las dos patologías, sabiendo que hay un porcentaje bastante alto, que es en torno al 50%, como he dicho, que desarrollan encefalomielitis miálgica o que cumplen criterios, pensábamos que esto iba a favorecer mucho a las dos patologías, tanto que para COVID persistente se pudiese aprovechar los estudios y lo que ya se sabe de encefalomielitis miálgica, como que a la encefalomielitis miálgica pues la pudiera colocar en un lugar de mejor, pues, mejor reconocimiento y mejor investigación. Pero va pasando el tiempo y parece que nos seguimos quedando atrás con la encefalomielitis miálgica. Incluso muchos grupos de COVID persistente no quieren ni oír hablar de encefalomielitis miálgica ni que se les asemeje por nada del mundo. Entonces, sí que hay algunos expertos a nivel internacional, sobre todo, que establecen estas similitudes y que tienen en cuenta ambas patologías, pero hay otro grupo que no quiere relacionarlo o no lo quiere ver o está... Hay sus discrepancias. Las divisiones, ¿no? También hay algo que nos llama mucho la atención, que es ese concepto de sensibilización central, síndrome de sensibilización central, que parece que todo encaja en eso y se denomina como si fuera una enfermedad, cuando no es una enfermedad. Nosotras en el curso, que además lo hicimos sobre dolor crónico, pues nuestros profesores que eran especialistas en ello, nos lo recalcaban y decían que no, que no, que no, que el síndrome de sensibilización central no es una enfermedad, es unos síntomas. Detrás de esos síntomas hay que ver lo que pasa y en lo que pasa, pues ahí está la enfermedad. Y es algo que se ve también en muchos médicos que directamente te ponen, tienes síndrome de sensibilización central sin Sí, buscar el origen de esos síntomas que se tienen. lo primero que no es un diagnóstico, o sea, síndromes de sensibilización o de sensibilidad central no es un diagnóstico. Eh, la sensibilización central, como nosotras estudiamos en el curso de dolor crónico, se refiere solo a una alteración que hay en los circuitos neuronales que tienen que ver con el dolor crónico, pero no tiene nada que ver con nada más, solo con el dolor crónico. Pero hay una serie de médicos que han puesto bajo la denominación síndromes de sensibilización central a un montón de enfermedades que no tienen nada que ver unas con otras. Pueden compartir síntomas como infinidad de enfermedades que comparten síntomas, como hay fiebre en un montón de enfermedades y no las llamamos síndromes de la fiebre. Cada enfermedad tiene su propia entidad y hay que ser rigurosos con esto. Y esa denominación realmente no existe, no está validada por ninguna comunidad científica ni nada. Al respecto de esto, hemos hecho unos trabajos en la asociación que no son de opinión ni son algo que nos hayamos inventado nosotros, sino que hemos hecho un estudio de dónde viene el concepto sensibilización central y el concepto síndromes de sensibilidad o sensibilización central. Hemos hecho
unos trabajos argumentados científicamente que justifican objetivamente y con datos objetivos plenamente lo que estoy comentando ahora, que eso no es un diagnóstico y esa denominación no existe y no se debe usar. Es un error, por lo menos hasta el día de hoy, con la evidencia científica que hay hasta el día de hoy. Ya sabemos que esto luego puede avanzar y ya veremos, pero hasta el día de hoy es lo que hay. En ciencia no, nos basamos a lo que hay ahora, en el futuro no se sabe Mm. y puede que a lo mejor se conozca el origen de la encefalitis miálgica, que apunta sobre todo a una infección vírica, ¿no? Eh, es lo que... Bueno, O hay es una otros, de las otras... hipótesis que más fuerza cobra, la de la posible origen vírico. Hay otras hipótesis, pero muchos estudios apuntan hacia esta, sobre todo al Epstein-Barr, al virus del Epstein-Barr. Pero son todo hipótesis. Lo quiero dejar claro que la causa exacta todavía no se sabe. no se conoce. Tenemos la suerte de tener en la asociación a un investigador que es Manuel, que ha realizado unos protocolos, que está investigando, le han dado premios, hace poco le dieron otro premio, que también estaría bien, a lo mejor otro día, pues tenerle o si alguien tiene alguna pregunta así más concreta, más científica, pues él se la podría resolver, estaría genial tenerla aquí y está haciendo mucho con la enfermedad, con el protocolo que ha creado, que a algunos pacientes les está ayudando. Y también, pues, sois todos los activos que podéis ser. Y una compañera estuvo hace poco en un congreso, ¿no? En el congreso Sí. en Bruselas. Aquí tenemos la foto. Ujú. Sí, es Que Ona Albizu, que es nuestra representante internacional, y ella está en un grado de afectación un poquito más leve y de vez en cuando, pues presencialmente puede ir a alguna cosa. Tampoco podemos abusar mucho, pero bueno, en este caso sí que pudo ir a Bruselas a representar. Fue en representación de EMEA, que formamos parte de EMEA, es la coalición europea de la encefalomelitis miálgica, de la que forman parte muchos países europeos, muchas organizaciones de pacientes a nivel europeo, y nosotros formamos parte del comité ejecutivo, que es como la junta directiva de EMEA, y ONA es la que está dentro de la que nos representa ahí. a que puedo asistir para tener, pues eso, las últimas informaciones y las últimas investigaciones para estar actualizado. Pues, Mari Carmen, si quieres, para ir finalizando, ¿qué le dirías a una persona que no tiene ni idea de esta palabra, que al principio nos cuesta incluso un poco aprenderla? ¿Qué le comentarías y después qué te gustaría transmitir y trasladar a las personas que nos están viendo? Pues a la sociedad le pediría un poco de empatía y de comprensión, porque es una enfermedad real y es una enfermedad muy incapacitante. Y si se encuentran con un caso cerca, pues que crean al paciente. A los enfermos les diría que no están solos, que esta enfermedad es dura y frustrante y muchas veces incomprendida, pero que hay comunidades, asociaciones y recursos que pueden acompañarles. Que aprender sobre la enfermedad es muy importante, aprender a conocer sus límites, gestionar la energía, todo eso es fundamental. Lo que hablábamos del pacing, aprender a hacer pacing es muy importante para encontrar dentro de los límites de cada uno una estabilidad. Que cada logro, cada día que avanzan, aunque sea muy poquito, todo eso cuenta y que mantengan la esperanza, que cuiden de sí mismos y que recuerden que su experiencia y su voz son muy, muy valiosas. A las familias les diría que su apoyo es fundamental, que aunque a veces parezca invisible, son muy importantes. Escuchar, comprender y respetar los límites de la persona enferma marca la diferencia. Y no se trata solo de ayudar físicamente, sino de apoyar emocionalmente y de acompañar y aprender junto al paciente cómo manejar la enfermedad.
que tengan paciencia y empatía y que la información, siempre estar bien informado y bien formado son las mejores herramientas. Y ya para la sociedad y para las instituciones les pediría reconocimiento, información y acción. Reconocer que la enfermedad es muy real y muy incapacitante. A las instituciones, pues que garanticen la formación médica adecuada desde las facultades de medicina y después de las facultades de medicina, que apoyen la investigación y que creen políticas que permitan a los pacientes acceder al diagnóstico, al tratamiento y a todos los apoyos que necesiten, sin burocracias y sin estigmas. Solo con conocimiento, que es lo fundamental, comprensión y compromiso, podemos mejorar la vida de quienes viven con esta enfermedad. Y eso es un compromiso de todos, de toda la sociedad. Pues ahí queda. Ojalá en un futuro que no sea muy lejano, que en los próximos años, pues se considere a la enfermedad con la importancia que realmente tiene, que, que causa mucho sufrimiento a muchos pacientes, sobre todo eso, que no se sientan solos, que hay grupos de apoyo, que está la asociación, que hay médicos implicados también, poquitos, pero los hay. Cualquier información que necesiten, pues aquí está Mari Carmen. Tenemos todas las herramientas que en la web de la asociación es que hay muchísima información, hay estudios científicos, están las infografías incluso para poderlas llevar al médico para que conozca realmente la enfermedad que está hablado por también el colegio de médicos de atención primaria, que son cosas que son reales, como bien has dicho, que no es que se lo inventen Sí. los pacientes. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo, por el esfuerzo. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta, lo dicho, si queréis dejar algún mensaje, alguna duda, y sobre todo, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Si os gusta, pues darle a me gusta, que apoya mucho al canal. Lo compartís con las personas que creáis convenientes. Si conocéis a alguien que tenga la enfermedad, pues se lo podéis compartir o a alguien que no sepa y decir, mira, pues aquí existe esto, que estaría bien que se supiera. Y nada, os espero muy pronto en el siguiente cafelito de las crónicas de Jen. Y Mari Carmen, un abrazo inmenso, muchísimas gracias. Y seguimos hablando y a ver si podemos conseguir que Manuel esté un día aquí tomando el cafelito con nosotras para comentarnos todas las cosas Muchas que gracias, Jen. están. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti. Chao. Chao.